El amor de Kiet y Tuna, después de tantas pruebas y dificultades, finalmente ha vencido al destino. Después de días de incansable búsqueda por parte de Tuna y los momentos confusos de Kiet en su memoria perdida, finalmente se han encontrado. Las esperanzas y deseos de reunirse se han convertido en realidad. Pero detrás de esa felicidad, los secretos ocultos empiezan a revelarse, lo que complica aún más las cosas. ¿Podrá Kiet enfrentar el pasado que ha olvidado? ¿Tendrá Tuna el coraje de enfrentarse a lo que nunca imaginó? Acompáñenme en esta historia, porque todo lo que no está claro se desvelará poco a poco. Sin duda será un viaje no solo para reencontrar el amor, sino también para descubrir los secretos enterrados. Gracias por acompañarme a lo largo de este camino. Les deseo lo mejor y no olviden seguir viendo para no perderse los emocionantes giros de la historia que vienen. Cuando Kit recuperó su memoria, fue como si todo volviera a su lugar. El deseo de reunirse con Tuna y su hija lo impulsó a correr rápidamente para bajar la montaña, sin dudar ni un momento. Aunque su salud aún no se había recuperado por completo y su cuerpo seguía débil, el amor y la necesidad de estar con Tuna y su hija le dieron la fuerza suficiente. No podía detenerse, no podía rendirse. A pesar de que cada paso era más lento y agotador, pensaba en ellas. Ellas eran la motivación que lo mantenía en movimiento. En el camino, cuando ya no podía seguir avanzando, Kiet se detuvo junto a una gran piedra al borde del camino y descansó un momento. Fue en ese instante cuando comenzaron a invadir sus pensamientos. ¿Cómo habría sido la vida para Tuna y su hija mientras él estaba desaparecido? ¿Habrían tenido dificultades sin él? No podía evitar preguntarse si el exmarido de Tuna las habría molestado durante ese tiempo. Aunque intentaba no pensar en lo peor, esas posibilidades no dejaban de rondar por su mente. Esas preocupaciones le dolían en el corazón, pero aún así debía seguir adelante. Miró a su alrededor sin saber cuánto tiempo había pasado o cuánto le quedaba por caminar. Pero había algo que sí sabía, con certeza. Tuna y su hija eran la única luz que iluminaba su vida. Ellas eran todo lo que necesitaba para continuar su viaje. Una pregunta no dejaba de atormentarlo. ¿Se preocuparía la mujer que siempre estuvo a su lado durante los momentos más difíciles, al saber que se había ido sin avisar? ¿Qué pensaría al enterarse de que él había recuperado su memoria y había decidido ir en busca de Tuna? ¿Se sentiría abandonada o entendería la razón de su decisión? Kiet se sentía un poco culpable, pero sabía que debía priorizar la seguridad de Tuna y su hija. El resto de los problemas podían esperar. Lo primero era encontrarlas y luego regresaría para contarle aún sobre su recuperación de memoria. Se levantó, aunque aún algo aturdido, pero con determinación continuó su camino. Cada paso que daba era un acto de voluntad, y cada minuto era una esperanza de reunirse con ellas. No había tiempo para más dudas. Kiet debía seguir adelante. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero confiaba en que con amor y valentía podría superar todo. Tuna y su hija eran la única razón por la que debía seguir, y aunque tuviera que enfrentarse a todo tipo de dificultades, nunca las abandonaría. Por la mañana temprano, Tuna, con el corazón lleno de preocupación, decidió ir a la sede de las autoridades para investigar sobre el paradero de Kiet y si había habido algún avance en el caso relacionado con el fraude que había sufrido. Con cada paso que daba hacia el edificio frío, sentía una ansiedad creciente, ya que cada una de sus preguntas sobre Kiet
podría finalmente obtener respuesta. Con paciencia, preguntó y recibió respuestas vagas de aquellos con autoridad, pero ninguna de ellas pudo calmar la ansiedad que sentía por dentro. Tras una larga conversación, las respuestas no fueron satisfactorias, y aunque había algo de esperanza, no había nada definitivo. Tuña regresó a casa con una preocupación que no la dejaba en paz. Entró en su hogar, una casa que una vez estuvo llena de alegría cuando Kit estaba a su lado, pero que ahora se sentía vacía y triste. Tuna comenzó a limpiar la casa, cuidó de las gallinas en el patio y, como siempre, se sumergió en el trabajo para tratar de olvidar las dificultades que había enfrentado durante los días pasados. El trabajo se había convertido en su única distracción, su única manera de continuar adelante para no pensar constantemente en Kit y en el dolor de su ausencia. Sin embargo, no podía evitar pensar en él. Sus recuerdos seguían vivos en su corazón y, a pesar de su esfuerzo, todo parecía inmóvil, como si el tiempo no hubiera avanzado. El día continuó y cuando la lluvia comenzó a caer, Tuna corrió hacia la casa para resguardarse. Al entrar, escuchó una voz familiar decir su nombre, Tuna. Su corazón latió con fuerza, sus ojos se abrieron sorprendida. Corrió hacia la fuente de la voz y allí bajo la lluvia estaba Kit. El mundo a su alrededor se desmoronó por un momento, pero luego se iluminó con ese reencuentro inesperado. Tuna, sin poder controlar sus emociones, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente como si temiera que se fuera nuevamente. «¡Es tú, Kit! ¡Eres tú!», exclamó Tuna. Entre lágrimas su alegría no podía ser contenida. Todas las preocupaciones y miedos que había sentido se disolvieron en ese momento. Kit, también con el corazón lleno de emoción, la abrazó con fuerza y respondió, «Soy yo, ya estoy de vuelta». Tuna, aún incrédula, lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, «¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó? Estos días, madre e hija, hemos estado tan preocupadas por ti. ¿Sabes cuánto te extrañamos?». Kit la miró y en sus ojos se reflejaba el dolor de esos días perdidos. «Perdóname», dijo con voz grave. «En realidad no recuerdo nada. Fui engañado y perdí la memoria. No sabía lo que había pasado ni a dónde fui. Pero ahora estoy de vuelta y no quiero que ustedes dos se preocupen más». Tuna, con el corazón apesadumbrado, lo miró fijamente y dijo, «Pensé que ya no me necesitabas, que nos dejarías atrás. No sabía qué hacer sin ti». Kit, con una sonrisa suave y triste, le levantó el cabello mojado de la cara y le dijo, No pienses eso. Ahora que he vuelto, puedes estar tranquila. No voy a dejar a ti y a nuestra hija nunca». La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante, bajo las gotas frías, el amor entre Kit y Tuna se convirtió en algo cálido más fuerte que nunca. Allí, bajo la lluvia, sin palabras adicionales, simplemente se abrazaron. Todas las emociones, las preocupaciones y las tristezas de los días pasados se disolvieron, dejando solo el amor y la esperanza de un futuro brillante. Ambos permanecieron allí, sin sentir el frío de la lluvia, solo sintiendo el latir de sus corazones juntos. En ese momento comprendieron que aunque la vida fuera difícil mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Después de su emotivo reencuentro, Kit y Tuna se sentaron junto al fuego, disfrutando de una cena cálida llena de amor y cariño. Aunque la lluvia seguía cayendo afuera dentro de la casa, todo parecía más cálido, gracias a la presencia de ambos. Tuna, preocupada y temerosa, no podía dejar de recordarle a Kit que no podría soportar perderlo nuevamente.
Lo miró sus ojos llenos de ansiedad y le dijo con suavidad: «Kit, no quiero perderte otra vez, por favor. Prométeme que no te alejarás más de nosotros». Kit la miró sintiendo el temor en cada palabra. Con ternura tomó su mano y la apretó suavemente como una promesa que siempre cumpliría. «Tranquila, lo prometo», dijo con voz firme pero cálida. «A partir de ahora, no me apartaré de ustedes nunca más». Ambos se sentaron juntos, disfrutando del calor del fuego y la calidez de la comida, mientras Kit comenzaba a relatarle todo lo que había vivido durante su ausencia, todo lo que había sucedido desde que perdió la memoria. Le contó sobre las dificultades que enfrentó los días perdidos, el miedo, la soledad y la confusión. Cada palabra que decía estaba impregnada de arrepentimiento por no haber estado allí para ella y su hija. Tuña lo escuchaba en silencio con los ojos llenos de comprensión y dolor. Cada palabra de disculpa de Kit le llegaba al corazón. «Perdóname», dijo él con voz suave. «Sé que te hice pasar por mucho buscando por mí y siento mucho que hayas tenido que hacerlo sola. Todo esto no lo recordaba hasta ahora. He recuperado la memoria y he vuelto. Lo siento profundamente». Tuna no pudo evitar las lágrimas al escuchar sus palabras. Se abrazó a él con fuerza, como si quisiera asegurarse de que no se fuera nunca más. «Solo te necesito a ti», dijo entre sollozos. «No quiero que te vayas». Kit asintió, la abrazó con ternura, pero sabía que había algo más importante que debía decirle. «Hay algo más que debo contarte», dijo con voz seria. «La razón de todo esto, Nam, tu exmarido, fue quien causó todo. Fue él quien junto con sus cómplices me golpeó hasta dejarme inconsciente y me tiraron al río». Tuna se quedó paralizada, sin poder creer lo que acababa de oír. Nam, el hombre en quien había confiado, resultó ser el responsable de todo el sufrimiento que ella y su hija habían pasado. No podía procesar esa información. Permaneció en silencio por un momento, mirando a Kit con incredulidad. «¿Dices que fue Nam? ¿Él fue quien hizo todo esto?», preguntó con la voz quebrada casi sin creerlo. Kit asintió con la mirada fija en ella. «Sí, fue él y sus cómplices. Lo hicieron todo para asegurar que yo no recordara nada. Pero ahora todo está claro, y tenemos que hacer algo con esto». Tuna seguía en shock, su mente luchando por aceptar lo que acababa de escuchar. Nam, el hombre que alguna vez fue su compañero, ahora resultaba ser el villano que había destruido su vida. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con los ojos llenos de dudas. «¿Cómo vamos a manejar esta situación?». Kit tomó su mano con firmeza, sus ojos llenos de determinación. «No vamos a dejar que se salga con la suya», dijo con convicción. «Vamos a enfrentarnos a él y juntos vamos a hacer justicia por todo lo que hizo. No puede quedarse impune por lo que nos hizo». Ambos se sentaron en silencio por un momento, mirando las llamas del fuego, mientras decidían qué pasos darían a continuación. Aunque el ambiente estaba cálido y acogedor en sus corazones, había una resolución firme. No permitirían que Nam ni sus cómplices destruyeran lo que tanto les costó recuperar. Las dificultades por venir podrían ser muchas, pero con amor y determinación superarían cualquier obstáculo.
Sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc dưới mưa, cuộc sống của Kiệt và Tử Nha dần trở lại nhịp điệu bình thường. Tối hôm đó, họ cùng nhau dùng bữa tối giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương. Trong đó từng cử chỉ, từng lời nói tuy giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương. Những ánh mắt, từng ánh đều nói lên nỗi nhớ nhung mà họ dành cho nhau. Từ Nhã vẫn còn âm ỉ nỗi sợ mất anh một lần nữa, liên tục nhắc nhở anh: hứa với em anh sẽ không biến mất như thế nữa, hứa với em anh sẽ không bao giờ rời xa chúng ta nữa. Kiệt xúc động nắm chặt tay cô và gật đầu. Anh hiểu rằng tổ ấm đích thực không phải là nơi bỏ trốn, mà chính là họ, Từ Nhã và con gái họ. Nhưng khi hơi ấm của cuộc hội ngộ bao trùm ngôi nhà ấy, một bóng hình lặng lẽ hiện ra. Người phụ nữ trẻ cứu mạng Kiệt khi anh mất hết ý thức. Liệu cô ấy có biết Kiệt đã lấy lại ký ức? Liệu cô ấy có nhận ra rằng còn ở bên cô nữa không, rằng anh ta ra đi mà không một lời từ biệt? Câu hỏi ấy cứ lơ lửng trong đầu, trong một không gian như một bóng hình nhẹ nhàng giữa bao niềm hạnh phúc. Bởi vì Kiệt đã trở về nơi thuộc về mình, nhưng không thể phủ nhận rằng sự ra đi của anh cũng để lại một khoảng trống vô cùng lớn. Bởi vì anh đã từng là